Buenas tardes, señores jurados de mi tesis de maestría. En este momento quiero dar inicio a mi trabajo de investigación que lleva como nombre el aprendizaje de las transformaciones geométricas mediante una secuencia didáctica mediada con el GeoGebra. Este trabajo está a cargo de quien les habla, John Jader Bermeo Posada. Quiero dar un agradecimiento a nuestro coordinador de programa de maestría, el doctor Julio César Romero Pavón, y a mi tutor, el doctor Kennedy Hurtado Ibarra. Mi tesis de maestría está estructurada en 5 capítulos, el cual es el problema, las bases teóricas, el marco metodológico, el análisis de resultados y un último capítulo que son los aportes, conclusiones y recomendaciones. Para hablar de la situación problema, me es importante hablar de 3 aspectos: sus causas, sus consecuencias y sus aportes. En cuanto a las causas, todos los maestros tenemos diferentes concepciones de lo que es enseñar o aprender matemáticas. Desde el mismo Ministerio de Educación Nacional, desde los lineamientos curriculares, vemos que desde la misma historia y epistemología de las matemáticas hay diferentes ramas de pensamiento como el platonismo, el logicismo, formalismo, constructivismo y otras más que nos muestran que pudimos haber aprendido matemáticas ya sea por nuestra formación disciplinar, didáctica o pedagógica, o simplemente porque lo adquirimos con nuestra experiencia en el aula y se nos hace más fácil enseñar de X o Y manera. De igual manera, estos autores como lo son Perkin, Perron, Stone y Vasco plantean una pregunta en común, la cual es si el docente utiliza las estrategias que el estudiante requiere para adquirir conocimiento matemático. En este sentido, el profesor Vasco nos dice que si el estudiante no aprende se debe a 3 cosas: o es perezoso y no entiende, o es bruto, o simplemente el profesor no utiliza las herramientas adecuadas para que él aprenda. Y es con esa idea que hago mi trabajo de investigación. En cuanto a las consecuencias, nos dice que enseñar bajo el modelo tradicional, si el docente explica su clase magistral, da ejemplos, el estudiante resuelve ejercicios, aprende matemáticas. Esto funciona si el estudiante le gusta las matemáticas, pero si al estudiante no le gusta la matemática, este método no funciona y esto ocasiona un desinterés por parte del estudiante. Weil nos dice que se pierde mucho tiempo enseñando otro tipo de pensamientos como el numérico y se dedica muy poco tiempo a estudiar el pensamiento geométrico. Y en este caso, el mismo Ministerio de Educación Nacional, el IFES, nos dice que las pruebas saber de noveno están compuestas por el 35% del componente geométrico. Es decir, que el 65% restante está para los otros 4 de pensamiento, lo cual equivaldría más o menos a un 16% de cada uno. En cuanto a los aportes, me es indispensable con esta situación problema realizar un estudio sobre las transformaciones geométricas. También me es indispensable integrar nuevas herramientas, estrategias metodológicas para la enseñanza de las transformaciones geométricas. Y más aún, que voy a utilizar un software de geometría dinámica, que en este caso es el GeoGebra. Con esta situación problema, se me viene la siguiente pregunta, lo cual es el problema de mi investigación. ¿Cómo mejorar el aprendizaje de las transformaciones geométricas en estudiantes de grado noveno de la institución educativa Simón Bolívar de Mocoa, Putumayo? Con este problema planteo mi objetivo general, el cual es mejorar el aprendizaje de las transformaciones geométricas en estudiantes de grado noveno de la institución educativa Simón Bolívar de Mocoa, Putumayo. Para yo poder llegar a ese objetivo general, debo partir de unos objetivos mucho más pequeños, los cuales son los específicos, el cual dice lo siguiente. Como primero necesito describir qué aspectos relacionados a los conceptos sobre las transformaciones geométricas y los procedimientos poseen los estudiantes sobre ellas. También necesito identificar la forma de cómo esos conceptos están dados no obstaculiza el aprendizaje de las transformaciones geométricas.
Para llevar a cabo esto, también necesito identificar si utilizar el software de geometría dinámica, en este caso GeoGebra, me permite mejorar el aprendizaje de las transformaciones geométricas. Y más aún, necesito determinar los aspectos didácticos que debe tener una estrategia de aula o actividad de aula para llegar a mejorar los aprendizajes de las transformaciones geométricas. Con estos 4 objetivos específicos puedo llegar a mi objetivo general. La justificación de mi trabajo de investigación se fundamenta en estos 5 aspectos. Primero, con ella voy a lograr mejorar los resultados de las pruebas saber que tuvimos en el año 2016. Necesito integrar nuevas estrategias metodológicas y didácticas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Para ello necesito integrar un software de geometría dinámica que me permita llevar a cabo las transformaciones geométricas que se ven desde la educación primaria, secundaria y media. Necesito también realizar un cambio en el plan de estudio, pasar el área de la geometría a los primeros, segundos periodos y no dejarla para los últimos, que termina por no darse en el peor de los casos. ¿Quién va a ser beneficiado en mi proyecto de investigación? Los estudiantes, porque van a obtener una mejor forma de aprender conceptos geométricos, y los docentes para que tengan un cambio a la hora de enseñar. Mi problema está delimitado por 3 grandes aspectos, desde lo espacial, lo teórico y lo temporal. Desde lo espacial se realiza con un grupo de 40 estudiantes, pero mi grupo focal son 10 estudiantes. Mi muestra se realiza en la institución educativa Simón Bolívar, Vereda del Pepino, que queda a 8 kilómetros vía Pasto de la ciudad de Mocoa, Putumayo. En cuanto a lo teórico, se realiza en el campo de la geometría, especialmente en el tema de las transformaciones geométricas, traslación, rotación y reflexión. Y en cuanto a lo temporal, se empezó a realizar desde el 2017 con el problema de investigación y se fue desarrollando gradualmente durante toda la maestría hasta llegar a elaborar la estrategia metodológica e implementarla. El marco teórico que tomo como base y fundamento para mi investigación está dado por 2 grandes autores, los cuales son Brousseau y Sergio Tobón. Brousseau, en cuanto a las teorías de las situaciones didácticas, en el siguiente aspecto. Necesito relacionar el aprendizaje de adaptación con lo siguiente. En la parte de la situación didáctica, el docente se relaciona con el estudiante, y en la parte de las situaciones adidácticas, el estudiante se relaciona con el medio en este caso va a ser el GeoGebra. Y funciona de la siguiente manera. El estudiante tiene una intención, una necesidad, un objetivo de desarrollar las secuencias didácticas. Para esto, él da una orden que se denomina una acción, el cual el medio, el GeoGebra, la asimila y le responde, enviándole algo que se llama una retroacción. Cuando esa orden llega al estudiante, él la va a validar, la va a interpretar. Si esa orden es correcta de lo que él realizó, entonces la refuerza. Pero si esa orden es inválida, el estudiante va a volver a lanzar otra acción, el GeoGebra le va a volver a realizar otra retroacción, y en este proceso es que se genera el conocimiento. El estudiante crea su propio conocimiento, y es ahí cuando el docente debe enseñar el saber, y con el saber del docente y el conocimiento que creó el estudiante se genera lo que se llama la institucionalización del conocimiento. ¿Por qué Sergio Tobón? Porque para llevar a cabo esas actividades lo tengo que hacer mediante unas secuencias, como aquellas actividades concatenadas, en donde una depende de la otra. Es decir, esas actividades tienen que llevar una situación problema, una competencia, que en este caso tienen que ser las transformaciones geométricas, el recurso que es el GeoGebra, la actividad, la metacognitiva que realiza el estudiante, y una parte evaluativa que va inmersa en las secuencias didácticas. Ahora, en cuanto a los antecedentes de mi investigación, me fundamento en estos 4
autores. Las dos primeras son de nivel internacional, la primera es de Brasil, la segunda es de México y las dos últimas son del ámbito nacional de Colombia. ¿Qué tienen en común todas esas investigaciones? Que las realizan con las transformaciones geométricas, utilizan un software de geometría dinámica llamado el Cabri, pero en el caso mío va a ser el GeoGebra. Lo otro es que en la primera investigación lo trabajan solo con la simetría axial, en la segunda investigación, la de Hoyos, lo trabajan con la simetría axial y la traslación, en la de Monroy y Rueda también lo trabaja con la simetría axial y la traslación, pero en la de Urbano la realizan todas tres, la rotación, la traslación y la simetría. Lo realizan con secuencias didácticas y con diferentes grados. En el caso de Socorro lo realiza con estudiantes de grado sexto, en el caso de Hoyo, estudiantes de grado cuarto, en el caso de Monroy y Rueda, estudiantes de noveno, y en estudiantes de Urbano con estudiantes de cuarto y quinto. Mis variables de este problema de investigación están fundamentadas o ruedan en sentido de que son las transformaciones geométricas, los aprendizajes de los conceptos y los procedimientos para la realización de las transformaciones geométricas. Por eso en este cuadro de variables, en la parte superior tenemos el objetivo general, en la parte izquierda tenemos los objetivos específicos y en cuanto a la definición operacional rondan los conceptos, la operatividad de las transformaciones geométricas, el uso del software de geometría dinámica, los aspectos didácticos. En los indicadores tenemos las nociones, las definiciones de las transformaciones geométricas, traslación, rotación, reflexión y la estrategia didáctica como tal, los pasos que utilizan los procedimientos con el software de geometría dinámica y la estructura que debe tener una actividad de aula. El marco metodológico de mi estrategia está fundamentado en que el enfoque en investigación es cualitativo, el tipo de investigación es descriptiva, nos interesan más las observaciones, las grabaciones, las anotaciones, los documentos que se realizan en un contexto determinado. El diseño de mi investigación se realiza desde 5 fases y la población y la muestra, vuelvo y repito, 40 estudiantes de grado noveno, mi grupo focal apenas son 10, el tipo de muestreo no es probabilístico y según Hernández se hizo desde la parte de conveniencia con 5 estudiantes de mejor rendimiento académico en el área de geometría y 5 estudiantes con bajo rendimiento en el área de geometría. La primera fase es el diseño y aplicación de la prueba diagnóstica. Aquí vemos unos apartados de las preguntas que tiene la primera prueba diagnóstica, que es un dibujo en donde tiene que reflejar ese triángulo. Vemos otra pregunta donde vemos un triángulo en el que hay que rotarlo desde ese punto de origen, centro de rotación. Vemos en la tercera pregunta una figura que hay que trasladarla 3 unidades hacia la derecha, posteriormente 5 unidades hacia abajo. Vemos la cuarta pregunta en la cual el estudiante tiene que trazar una recta y sobre esa recta reflejar esos 2 triángulos. Ahí vemos al grupo focal realizando la prueba diagnóstica. Cuando ellos realizan la prueba diagnóstica, yo paso a enseñar cómo es el manejo del software de geometría dinámica, dónde están los comandos del GeoGebra para realizar los diferentes tipos de traslación. Ahí se nota la explicación, se nota el estudiante realizando esas explicaciones para que él aprenda a manejar el software. La segunda fase está estructurada en el diseño de las secuencias didácticas. Aquí vemos algunos apartados, vemos la secuencia de la traslación, donde hay un automóvil, 3 lugares, y el estudiante debe trasladarse por cada uno de ellos, dependiendo de las preguntas que se le hagan. Vemos en esta otra secuencia de la reflexión unas letras y unos textos que están totalmente desordenados, no se pueden leer a simple vista y el estudiante debe de hacer unas reflexiones para poder entenderlo y decir qué transmiten.
Vemos una fotografía cortada, otra situación problema, en donde el estudiante va a tratar de unir esa fotografía con dos mitades, ya sea de las dos mitades izquierdas y las dos mitades derechas, a ver si obtiene la figura original. En esta secuencia de la rotación, el estudiante debe hacer ese diseño en el GeoGebra y contestar posteriormente unas preguntas si el estudiante encesta o no encesta con el balón. Tenemos otra situación problema, un parqueadero. El estudiante debe rotar el automóvil para ubicarlo en el lugar correspondiente. Otra situación problema del parqueadero, el estudiante debe rotar el automóvil para ver si queda igual que los otros automóviles o no y argumentar por qué sucede lo que sucede. Ahora vemos una letra totalmente desordenada, el estudiante debe hacer uso de la transformación geométrica rotación para ordenar esa palabra, decir qué significa y cuánto la rotó, hacia qué lado la rotó, en qué dirección. En esta fase se implementaron las secuencias didácticas, está el grupo focal resolviendo las secuencias didácticas en la sala de cómputo, en donde se ha instalado posteriormente el software de geometría dinámica GeoGebra para llevar a cabo la realización de este trabajo de investigación. Y las últimas dos fases, la cuarta, el cual es la sistematización y análisis de la información recolectada, es decir, el análisis de los resultados que lo vamos a ver posteriormente en el capítulo 4, y la fase 5, donde se elabora el informe final, se conocen los resultados obtenidos y se presentan algunas conclusiones, aportes y recomendaciones a este proyecto de investigación. Continuando con el marco metodológico, ahora vamos a ver las técnicas para la recolección de los datos y los instrumentos que se utilizaron. Para esto, para la prueba diagnóstica, hemos utilizado el cuestionario o el test. Para el desarrollo de las actividades, los documentos de cada secuencia didáctica. Para el uso y el manejo del GeoGebra, se utilizó un software llamado Action, es un programa que permite capturar en video la pantalla del computador y así poder analizar los procedimientos que realizan los estudiantes a la hora de resolver cada secuencia realizando las transformaciones geométricas. La validez de esta información, de todo este contenido, está a juicio de los expertos. Durante toda la maestría, semestre a semestre, hubo un profesor encargado de validar cada uno de los capítulos. Además de eso, se cuenta con el asesor de tesis que avala también este proyecto de investigación y a criterio del investigador. Se realizan también entrevistas abiertas después de finalizada cada secuencia para aclarar aún más todo lo que hace el estudiante en las secuencias didácticas. Para la técnica de análisis de los datos hemos diseñado esta tabla, la cual recopila la información que el estudiante realiza en el computador y se analiza por medio de cada uno de los casos. De 1 a 10 representa cada uno de los estudiantes, en la parte de arriba va el nombre de la secuencia didáctica, el ítem a resolver y va el nombre de la transformación la cual está realizando, sea una traslación, una rotación o una reflexión. Se tomaron como 3 intentos máximos para ver si hace o no hace la traslación o la reflexión o la rotación de la mejor manera. Y si la hace en un intento, se cataloga como si hubiera hecho el 100% de efectividad. Si la hace en 2 intentos, se coloca una apreciación del 66% de efectividad, y si la hace en 3 intentos, un 33%. Si la hace en más de 3 intentos, no significa que no haya hecho dicha transformación, solamente que no la validamos como válida para este caso. Pasando los análisis de los resultados, podemos ver que desde la prueba diagnóstica, la cual tenía 4 ítems, podemos apreciar lo siguiente. Las transformaciones geométricas trabajadas son 3. La muestra fueron 10 estudiantes, de los cuales en la traslación 8 contestaron de forma correcta y 2 no lo hicieron. En cuanto a la rotación, 5 estudiantes contestaron de forma correcta y los otros 5 no lo hicieron. Y en cuanto a la reflexión,
2 estudiantes contestaron de forma correcta y 8 no lo hicieron bien. ¿Qué podemos concluir de esto? Que hay fortalezas en cuanto a la traslación, pero hay un poco de debilidad en cuanto a la rotación y la reflexión. En cada una de las secuencias, para este caso la traslación, se llevó a cabo una situación problema, la cual se le pide a Martín que lleve el automóvil hasta el supermercado. Para esto él debe de seguir unas condiciones, lo cual es pasar por la carrera 1, por la calle 2 y finalmente llegar por la carrera 2 a su destino. Hay que aclarar que aquí todos los estudiantes realizaron las 3 traslaciones, pero unos lo realizaron en un intento, otros lo realizaron en 2 intentos y otros lo realizaron en 3 intentos. Esto no significa que el estudiante que lo realizó en un intento sepa más que el que lo haya realizado en 3 intentos, solamente que tiene más agilidad a la hora de manipular el software de geometría dinámica GeoGebra y se le facilita realizar dicha operación. En otra situación problema, se le pide que estando en el supermercado lleve su automóvil hasta su casa. Para esto también debe realizar 3 traslaciones y se valida de la misma manera. Si lo hace en un intento, 100% de efectividad, 2 intentos, 66% de efectividad y 3 intentos, 33% de efectividad. Todos los estudiantes realizan la traslación de forma adecuada, unos mejor que otros, pero el producto es que la pueden realizar. En esta situación problema que es de la secuencia didáctica de la reflexión, se le pide al estudiante que ordene esas palabras que están en desorden. El estudiante realiza la reflexión correspondiente, todos la hacen, en la tabla se mira el 100% para algunos, el 33% para otros y el 66% para otros estudiantes. Se les pregunta que qué hicieron para reflejar esas palabras y poder leerlas. Uno de ellos contesta que la reflejó con el eje X y otro dice que la reflejó con el eje Y. Esto para poder leer correctamente la palabra ambulancia y la palabra bombero. Se le pide al estudiante que ordene 2 textos que no se pueden leer. Para esto, solamente un estudiante no puede realizar dicha reflexión. Los demás, los 9 estudiantes, sí lo hacen. ¿Cuál es el texto a ordenar? El texto desordenado está en la parte superior y el texto ordenado por parte de ellos está en la parte inferior. Se le pide en otra situación problema de la reflexión a un estudiante que diga cuál es la pintura original, la cual ahora voy a mostrar, y se obtienen los siguientes resultados. 5 estudiantes no pueden hacer dicha reflexión, no porque no sepan hacer la reflexión, sino porque hubo un error de interpretación. Hicieron una reflexión vertical y tenían que hacer una reflexión horizontal. La figura que tenían que reflejar era esta fotografía y se confundieron a la hora de mirar los colores. La figura reflejada es la de arriba y la figura original es la de abajo. Los estudiantes argumentaban que era fácil, solamente que no entendieron cómo era que el profesor cargaba dicha pintura. Otra situación problema es la de unir 2 fotografías o una fotografía que se ha cortado a la mitad. Con esto podemos ver que la fotografía de la parte derecha es la original, la del medio y la de la parte izquierda son las fotografías de las mitades izquierdas y las mitades derechas. Se le pregunta al estudiante si puede hacer la unión de esas fotografías para obtener la original. El estudiante argumenta diciendo que no es posible. Esto se debe a que nuestro cuerpo no es simétricamente. En este caso nuestro rostro no es simétricamente igual y es imposible obtener una foto original con estas 2 mitades. Pasando a otra situación problema, pero ya de la secuencia de las rotaciones, pedimos que hagan el siguiente diseño, el siguiente esquema, ahí ya está construido. Se le pregunta al estudiante que hacia dónde se debe hacer un lanzamiento, él responde que hacia el lado derecho en sentido horario,
se le pide que haga 3 lanzamientos de 45, 90, 135 grados y el estudiante responde que el niño encesta al tercer lanzamiento. Si observamos el punto de rotación, se le dice que corra el punto de rotación y el estudiante dice que el niño ya no encesta. Tenemos otra situación, problema de las rotaciones, el cual consiste en parquear ese automóvil tal cual están los demás. Para esto, el estudiante debe hacer una rotación y dejar el automóvil igual a los otros. Los resultados que se obtienen son los siguientes. Todos los estudiantes realizan las rotaciones, unos en un intento, los demás en 3 intentos, pero todos la realizan. Se les pregunta qué fue lo que hicieron y dicen que hicieron una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Otra situación, pero en este caso el automóvil no queda parqueado de la misma manera que están los demás, queda de frente, mientras los demás están hacia atrás. Los resultados que se obtienen de estas rotaciones, son las siguientes. Los estudiantes E6 y E7 no logran hacer adecuadamente la rotación. Los 8 restantes sí lo hacen. Dicen que el carro queda de frente, no queda igual a los demás y hacen una rotación 90 grados pero en sentido horario. Otra situación es ordenar esa palabra que está desordenada. Para esto debe de hacer el estudiante rotaciones. Los resultados se muestran a continuación. Todos los estudiantes acomodan dicha palabra, pero ninguno lo hace en el primer intento. Lo hacen desde 2 intentos y 3 intentos, argumentando, como se muestra acá, que una lo hace 90 grados en sentido horario y la otra lo hace 180 grados en sentido antihorario. Para nuestro último capítulo, que nos habla sobre la solución al problema, vamos a hablar sobre la propuesta implementada desde 3 puntos de vista: desde los aportes, desde las conclusiones y desde las recomendaciones. Desde los aportes, he fijado 3. El proponer situaciones de contexto propias a los estudiantes utilizándolas mejora el aprendizaje del aula, porque se sienten más motivados, muestran más interés a la hora de trabajar. Otro aporte son las secuencias didácticas. Con ellas contribuyen a la consecución de metas y rompemos esos paradigmas de seguir solamente contenidos. Para este caso, las secuencias nos permiten desarrollar las competencias matemáticas como lo son el razonamiento, la comunicación y la resolución de problemas geométricos para este caso. El otro aporte es desde el proceso de formación del investigador en la maestría, el cual soy yo. Soy el responsable de diseñar situaciones que muestren interés al estudiante. Para eso, debo de buscar nuevas metodologías de enseñanza que me faciliten a mí la enseñanza y al estudiante el aprendizaje. Desde el punto de vista de las conclusiones, se van a hacer desde cada objetivo específico. Empezando con el primero, desde la prueba diagnóstica, se identifica que no pueden realizar bien una reflexión por no identificar el eje de simetría y además no tienen en cuenta el punto de rotación, si va en sentido horario o en sentido antihorario. En cuanto al segundo objetivo específico, podemos decir que el diseño e implementación de las secuencias didácticas se analizaron una a una y no todas a la vez. Esto permite trabajar las transformaciones geométricas como un solo objeto matemático para facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Desde el software de geometría dinámica GeoGebra, en la clase de matemáticas se puede convertir en un instrumento que favorece el aprendizaje de los estudiantes. No necesariamente el docente tiene que darles el saber de una vez. Ellos pueden construir
su propio conocimiento. Además, con el software pueden darse en cuenta de algunas propiedades que cumplen ciertas transformaciones y que son invariantes en cuanto a su tamaño, su forma. Desde el cuarto objetivo específico, lo que tenemos de tener en cuenta a la hora de elaborar las secuencias didácticas y los aspectos para una actividad de aula son los siguientes. Innovación en la clase de geometría para que el estudiante muestre interés en ella, en aprender. Debe haber un ambiente de aula adecuado para el trabajo, una sala de cómputo, donde se genere discusión por parte mutua, tanto del docente como de los estudiantes y entre ellos mismos. Debe haber motivación para el trabajo, debe haber un tiempo prudente para la realización de cada secuencia, no limitar al estudiante que lo debe hacer en una hora, si él se demora un poco más, permitírselo para que la desarrolle bien por completo. Se debe trabajar con elementos conocidos por él, como carros, casas, corazones, ¿por qué no dibujos animados? Ahora, desde la parte del objetivo general de mejorar el aprendizaje de las transformaciones geométricas en los estudiantes de grado noveno de mi institución, podemos ver que sí mejoraron en algunos aspectos. Por ejemplo, conceptos que fueron bien desarrollados durante la implementación. Que las figuras no cambian de forma ni de tamaño. Identificaron la noción de un vector de traslación en cualquier dirección. También el eje de simetría es fundamental para realizar reflexiones tanto horizontales, verticales o oblicuas. Y tener en cuenta el punto de rotación para una figura. Los conceptos que menos desarrollaron para este caso fueron el ángulo de giro. Identificaron el centro de rotación, pero no qué tanto debía girar cierta figura. Estos porcentajes que muestro a continuación son más ilustrativos, no me representan una probabilidad, son más para mirar una proporción de mejora de cada uno de los aciertos que hubieron en las diferentes situaciones, problema de las secuencias didácticas. Entonces podemos llegar a esta conclusión. Lo que dice inicio fue la prueba diagnóstica de donde partimos. Lo que dice final fue después de haber aplicado las secuencias didácticas. Y notamos lo siguiente, aproximadamente un 65% mejoraron en las transformaciones geométricas llamada traslación, el cual pasamos de tener 8 que contestaron correctamente a obtener 9. Ahora, en cuanto a la rotación, se mejoró un 51%, pasando a tener de 5 estudiantes que respondieron correctamente a obtener 7 estudiantes que responden correctamente. Y para la reflexión se mejoró un 63%, pasando de tener 2 estudiantes a obtener 7 estudiantes en este aspecto de mejorar con respecto a los que lo hacen de forma incorrecta. Hay que tener en cuenta de que dicho análisis se hace minuciosamente observando los videos de los procedimientos que realizaron los estudiantes uno a uno y tratando de ser lo más crítico posible en cuanto a dichas transformaciones. Las recomendaciones a tener en cuenta para futuros proyectos de investigación que realicen con las transformaciones geométricas, he planteado 3 principalmente. Se deben implementar desde los planes de estudio trabajar con softwares matemáticos, no necesariamente de geometría. Pueden ser graficadoras para funciones, para manejar datos estadísticos. Entre algunos de ellos puede ser SPSS, Excel, Derive, Desmos, etc. Pero se deben implementar otros software de geometría o otros software matemáticos para trabajar futuras investigaciones. Otra recomendación es que para poder llevar a cabo la primera recomendación, el docente debe saber utilizar dicho software. Si no lo sabe, se debe capacitar. Cuando los aprenda a dominar, a manejar, debe enseñarle al estudiante el manejo y el uso que debe de tener dicho software, para qué área del conocimiento se utiliza y cómo se utiliza.
Y una última recomendación sería que el docente realice tutoriales, es decir, videos. Tenga un blog, una página web o un canal en YouTube donde comparta la información de cómo se trabaja con un software matemático, enseña a sus estudiantes a utilizarlo, a compañeros docentes o, por qué no, a comunidad en general. Muchas gracias por escuchar esta sustentación. Los jurados que fueron asignados, gracias por dedicar tiempo a ver esta sustentación de tesis de maestría. Cualquier crítica constructiva o recomendación será bien recibida. Hasta luego.